Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que ustedes se conecten y nos pueden seguir en esta transmisión desde la sala de lectura Río de Palabras y Ganso TV. Por supuesto que sí. Bueno, estamos de nueva cuenta, nos encontramos en este espacio increíble en el que he aprendido, no saben cuántas cosas he reflexionado, me ha revolucionado un poco la mente. Bueno, solamente me falta actuar, pero ahí voy en el camino. En este espacio que se llama ¿Quiénes hacen los libros? Y es que siempre como preámbulo a todas estas charlas les recuerdo que nace porque muchos niños creen que todos los libros fueron escritos por personas que ya están muertas, y en una de las cosas, una de las ideas que quiero que ellos pudieran familiarizarse es que detrás de un libro hay una persona de carne y hueso que piensa, que vive, que está ahí, que es muy particular y que nos comunica sus ideas a través de estos libros. Y hoy tenemos, bueno, a un invitadazo, se llama José Juan Artudia Marín, mejor conocido como Doctor Juaco Marín. Y les voy a contar un poquito. Lo conocí porque si ustedes nos están siguiendo un poco en las redes y también escriben, pues déjenme contarles que hace un tiempo yo andaba metido en las redes buscando a alguien a quien entrevistar, a alguien que pudiera yo conocer a través de redes y que pudiera hablar sobre su obra y tal. Y lo conocí hace mucho tiempo, pero miren lo que es la vida. Hasta hoy nos volvemos a encontrar, nos encontramos por primera vez, vamos a hablar un buen rato. Y bueno, es que él ya lo dice en su libro, ¿no? Las cosas por algo pasan en el tiempo exacto, en el momento exacto. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues muy contento por la oportunidad que me estás brindando de poder hablar de mis libros y sobre todo llevarle un mensaje importante a todos los que escuchan y ven esta transmisión, porque sí, es muy importante el saber quiénes escriben los libros y para qué los escriben, sobre todo. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, le recordamos a la audiencia que ya se está conectando, que ya están entrando a esta transmisión, que estén muy atentos porque nuestro invitadazo de hoy va a tener algunas dinámicas para que ustedes se puedan llevar algunos de sus libros, tanto en formato físico como en formato digital, pero bueno, él ya nos contará. Y antes de pasar a esto, recuerden que pueden dejar sus comentarios ahí en el chat, sus preguntas, todo lo que ustedes le quieran decir a él para que nosotros, pues a través de mí, les haga llegar estas ideas que ustedes tienen. Pero antes de que cualquier otra cosa suceda, permítanme que se los presente, porque además tiene un currículum que para qué les cuento. Él nació el 1 de mayo de 1978, ya está próximo su cumpleaños, en Emiliano Zapata, Tabasco, entre los sonidos del campo, el murmullo del viento de los árboles y el trote de los caballos. Su infancia transcurrió en un entorno donde la naturaleza marcaba el ritmo de la vida, y desde sus primeros años encontró en los caballos un espejo de su espíritu inquieto y soñador. Sin embargo, la escuela primaria no fue un espacio grato para él como para muchos niños, ¿verdad? Creció en una época donde la inquietud infantil se confundía con rebeldía y donde las etiquetas pesaban más que la curiosidad natural de los niños. Pero aquella experiencia no apagó el deseo de aprender, al contrario, sembró en él una profunda vocación pedagógica que lo llevaría a transformar la educación desde una mirada más humana e inclusiva. Él estudió la licenciatura en educación primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, dando así inicio a una trayectoria que más tarde enriquecería con la maestría en innovación educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. Su compromiso, claro, con la enseñanza lo llevó a especializarse en diversas áreas con diplomados en educación especial, gimnasia cerebral, relaciones humanas y superación personal, así como mercadotecnia. Todos ellos cursados en la Universidad del Valle de México. Y es que su búsqueda de conocimiento lo llevó más lejos, obteniendo el doctorado en psicología clínica en la Universidad del Valle de México. Con esta formación, él no solo fortaleció su visión educativa, sino que también consolidó un enfoque integral que más tarde aplicaría en su labor con los niños y adolescentes con discapacidad. En el 2011, la pasión de José por los caballos y el compromiso por la educación se unieron con un firme propósito. Fundó A Galope Corto AC, una organización dedicada a brindar apoyo a niños con discapacidad en condiciones de pobreza extrema. A través de la equinoterapia logró fortalecer las terapias físicas y emocionales de miles de niños, dándoles una oportunidad para mejorar su calidad de vida.
Su entrega en este campo lo llevó a certificarse como entrenador ecuestre por Olimpiadas Especiales de México, logrando en 2013 un triunfo significativo al ganar la Olimpiada Ecuestre en Los Ángeles, California, allá en Estados Unidos. Pero su labor, no crean que se detuvo ahí. Durante más de 7 años ha trabajado incansablemente en la apertura y capacitación de centros equinoterapéuticos en zonas marginadas de Veracruz, atentos por si no lo conocen, Tabasco, Chiapas y Tehuantepec en el hermoso estado de Oaxaca, logrando hasta el momento nada más ni nada menos que 45,360 sesiones de equinoterapia para niños con discapacidad. Más allá de su trabajo de equinoterapia, José también ha ocupado diversos espacios de influencia en el ámbito educativo y cultural. En el 2006 fue asesor del secretario de Educación, Pedro Olvera Durán, contribuyendo con su experiencia y visión innovadora en políticas educativas. Entre el 2007 y el 2009 representó a México en el extranjero como embajador cultural en Francia, España, Aruba y Cuba, donde colaboró en la promoción de la riqueza cultural mexicana en estos países. Su labor no solo llevó el folclore y la tradición de México más allá de sus fronteras, sino que también permitió el intercambio de ideas sobre la educación y el desarrollo social a nivel internacional. Como conferencista, su voz la pueden escuchar en TED Talks sobre renovación docente, donde ha compartido su experiencia y reflexiones sobre la importancia de transformar la educación desde un enfoque más humano, inclusivo e innovador. Y el 23 de febrero del 2020 recibió el más alto honor a nivel mundial al ser distinguido con el título Doctor Honoris Causa por el Claustro Iberoamericano en la Universidad Lusófona de Lisboa, Portugal. Este reconocimiento destacó su trayectoria como educador, activista y promotor de la equinoterapia en favor de la infancia con discapacidad. En el 2022, su labor literaria también fue reconocida con el Premio Iberoamericano de Literatura, otorgado por el Claustro Iberoamericano, consolidando su papel como un escritor cuya obra refleja su sensibilidad, su lucha social y su profundo amor por la vida y la enseñanza. No solo ha dejado huella en la educación y en la equinoterapia, sino también en la literatura. Ha plasmado su visión del mundo en diversas obras que relatan experiencias de vida, reflexiones sobre la infancia y la inclusión y la relación del ser humano con los caballos. Es coautor del libro Ellos también cuentan, de Editorial Sur, y autor de A Galope Corto y Un Galope, un Relincho. Títulos en los que entrelaza su amor por la equinoterapia, su compromiso con la educación y su propia historia personal. Asimismo, ha sido colaborador de la carpeta didáctica Educación y Género a Mujeres, contribuyendo con herramientas para la enseñanza con perspectiva de género. Actualmente continúa su labor como director de una escuela primaria en la Ciudad de México, donde sigue impulsando proyectos educativos innovadores y promoviendo una educación más inclusiva y transformadora. Además, comparte su conocimiento con futuras generaciones de educadores al impartir clases en la Universidad de Anáhuac y la Universidad de Oriente. La historia de este hombre es la de un hombre que nunca dejó que las etiquetas lo definieran, que convirtió las dificultades en oportunidades y que encontró en los caballos, la educación y la literatura una forma de sanar y transformar las vidas. Cada galope de su vida ha sido un paso firme hacia la esperanza, cada palabra escrita un eco de resistencia y cada niño que ayudó una razón para seguir avanzando, porque su misión no ha terminado. Aún hay caminos por recorrer, historias por contar y sueños por cumplir. Así que este hombre refleja una búsqueda constante de transformación a través de todo lo que hace y quizá eso sea lo que nos trajo hasta acá. De nueva cuenta, Juan, bienvenido. Así es realmente un honor tenerte acá. Y bueno, vamos entrando en tema. Creo que tu infancia tú lo has dicho, ¿no? Creo que la infancia de pronto marca claramente el destino de las personas. Es la base sobre la cual construimos nuestros sueños. Y tú que naciste en esos campos, con sonidos del campo, con sonidos de la naturaleza, ¿cómo influyeron estos primeros años en tu visión de mundo y en tu amor por los caballos y la libertad?
Pues básicamente influyeron en el sentido de que eh, vivir en comunidades lejos de las demás personas, pues me llamaba mucho la atención. Entonces, es ahí donde empieza redescubrimiento de mi contexto, ¿no? Finalmente, cuando me doy cuenta en un mapa que el lugar donde estoy, Tabasco, cruzando el mar, hay más vida, hay más mundo, hay más gente. Desde ese momento, pues inició esa curiosidad, ¿no? Curiosidad por descubrir qué hay más allá, y yo creo que desde ese momento empecé a ser muy inquieto y sobre todo con pues con padres que mamá, papá y abuelos, que finalmente te dan una estructura diferente, una estructura de reglas, de pues acciones a seguir, ¿no? Finalmente no tienes una libertad total porque dependes de, entonces, esa fantasía que me creó el redescubrir, la fantasía, la imaginación, el acompañar a mi abuelo al rancho, el poder vivir cerca de la vegetación y de los animales, y sobre todo conocer a un caballo, ¿no? Que finalmente es mi pasión como deporte, es mi pasión porque ahora he podido conjuntar mi profesión con la terapia ecuestre y con todo lo que me ha formado, ¿no? Que ya bien lo mencionaste. Y todo lo que mencionaste finalmente es una responsabilidad, me da una, si bien es cierto, me da una plataforma, también me da una responsabilidad, porque tengo un compromiso fuerte con la sociedad y sobre todo con los niños que hasta este momento siguen vulnerables. Por supuesto. Siempre me causa curiosidad saber cómo estos elementos de la infancia que de alguna manera te marcan, ¿no? Porque nosotros trabajamos con niños y en mi caso, que son niños de comunidades rurales, que, bueno, me imagino que también en las grandes ciudades no hay mucha movilidad, no es como que los niños digan, ay, este fin de semana nos vamos a ir a Veracruz y el que viene nos vamos a ir, no sé, a Monterrey a pasar el fin de semana. Muchos niños nacen y crecen en una misma comunidad y difícilmente salen, difícilmente conocen otros espacios. Entonces, yo creo que es muy importante quienes estamos ahí, quienes tenemos la posibilidad de acercarle formas distintas de mirar el mundo, ¿no te parece? Yo veo con gran agrado que niños con los que hemos estado trabajando y que de pronto hacemos un proyecto y van a la playa o van a la ciudad, de pronto pueden hacer como esta vuelta de tuerca, la que tú decías, el mundo es más grande detrás de las montañas, más allá del mar, ¿no? Si caminas derecho, ¿a dónde vas a llegar? No, no te vas a caer en algún lado del planeta. Entonces, supongo que tú tuviste estas experiencias y de algún modo te llevaron a salir. Sí, desde luego, y sobre todo porque, bueno, como un dato curioso, mi proceso de escritura no se consolidó en primer y segundo año. Todavía tardé un poquito más, tercer año, pero mientras, pues mi mecanismo de defensa me llevaba a seguir descubriendo, a escuchar, aunque no podía leer, pero buscaba esta alternativa de poder seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho, bastante, para yo poder ir a la escuela con esa alegría, ir a la escuela con estar pregunte y pregunte, porque hacía preguntas que para muchos podrían ser tontas, ¿no? Pero para mí era necesario saber por qué, el porqué de las cosas, ¿no? Dicen por ahí preguntas sin respuesta, pero para mí tenía que haber una respuesta porque yo quería saber qué había en la pregunta que hacía, ¿no? Sí, claro, me recuerdas un poco mi infancia, que era justamente preguntar, soñar, no sé, como que de niños somos más libres de pensamiento y empezamos a inventar una serie de cosas que desde nuestra infancia tienen una lógica, que pueden transformar las cosas, inventamos máquinas, bueno, no sé, un montón de cosas, pero dices que la escuela no siempre fue un lugar fácil para ti, ¿no? Como para muchos otros niños que no se la pasan muy bien, que digamos. Eh, pero creciste en un entorno donde la curiosidad infantil a veces se confundía con rebeldía. ¿Cómo transformaste esas experiencias que tú tuviste en tu infancia para una pedagogía más inclusiva y más humana? Bien, bueno, como niño finalmente, resolvía. No me conflictuaba tanto, porque realmente, te repito, era un niño tan curioso y tan
tan soñador, que finalmente si no me daban la respuesta yo buscaba. Ahorita ya retomo esa experiencia y busco que todos, en el tiempo que estuve como maestro frente a grupo, pues darle, mi foco se centraba en estos niños, ¿no? En estos niños curiosos, en estos niños que requieren más atención que el resto, ¿no? Todos requieren atención, pero hay en ocasiones que hay niños que sí necesitamos llevarlos de la mano y es el compromiso que tenemos todos los maestros. Porque la escuela, y yo le apuesto mucho a la escuela oficial, porque ahí es donde se aprende la vida, ¿no? La vida misma, empiezas a aprender a defenderte, empiezas a aprender a conocer. Entonces la escuela oficial finalmente es una plataforma que nos permite ser seres humanos. Y si a esto le agregamos esta parte que nosotros tenemos aquí en nuestra alma, que es el amor a lo que hacemos, finalmente podemos lograr que estos niños crezcan, aprendan con ese amor que necesitan, ¿no? Creo que es un punto muy interesante que podría resultar escabroso para algunos porque justamente lo has dicho, ¿no? La educación es una labor humanitaria, es una labor que se hace con amor, es una labor que se hace con vocación, pero quizá hay muchos maestros que no precisamente lo miran así, ¿no? O que crecieron en un ambiente donde las cosas como mostrar afecto, como mostrar comprensión, como entregar cariño a los demás era muy complicado, ¿no? Entonces, creo que también es un espacio donde los que se dedican a la docencia poco a poco van aprendiendo a transformarse en otra persona de la que al principio eran, ¿no? A lo mejor eran personas que hacían un espacio entre las infancias y ellos donde las muestras de comprensión y de cariño no funcionaban, o que estudiaron en una escuela donde alguien les decía, bueno, es que lo que te pasa en tu casa no me interesa, tú vienes a clase y vas a aprender, ¿no? O deja tus problemas afuera porque ahorita vas a tener matemáticas, o una cosa que yo recuerdo que mucho me decían en la escuela, sí, 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 no me interesa, pero 2 por 2 son 4, ¿no? Entonces, de pronto como que no habían precisamente los maestros, no tenían como la parte humana, tenían como esta parte de ser el soldado. Hace algunos días escuché a un señor que decía, cuando yo fui a la escuela éramos 60 niños en un salón y el maestro que teníamos era un soldado y nos tenía bien controladitos. Entonces yo decía, pues como que ahí no hay muestra, no hay espacio, digo, para hacer, pues no sé, una persona que ame o que refleje todo lo que tú dices en tus libros, ¿no? De que los podamos escuchar, de que los podamos comprender, de que se puedan acercar, porque estás ocupado como todo el tiempo en el que guarden silencio y en avanzar con tus planes y programas, ¿no? Sí, desde luego, finalmente la pedagogía tradicional y la moderna finalmente no están peleadas, ¿no? Todo es aprendizaje y seguramente José Juan aprendió de estos maestros tradicionales, pero se formó, finalmente ahora me está sirviendo, me dio bases, entonces no es del todo mal, también entiendo que es un proceso histórico que tenemos que aceptar, ¿no? Y ahorita es lo que nos está, yo creo, haciendo colapsar a los maestros en esta estira y afloja entre el papá, entre las autoridades y el papá que demanda y el papá que él sí le puede pegar a su hijo y gritarle, pero el maestro no le puede gritar. Entonces, derechos humanos, el enfoque que tiene con APRED, todas estas instituciones que lejos de fortalecer al estudiante, pareciera que lo que pretende es atacar a los maestros, ¿no? Entonces, ahorita sí hay esa psicosis en la mayoría de los maestros en la cuales ya no trabajamos con esa misma tranquilidad, ¿no? Pero esto es responsabilidad también de los padres, ¿no? Porque ellos generan y finalmente la importancia que le pudieran dar a su hijo, porque es una oportunidad de estar en la escuela. Como lo mencioné hace un momento, le sigo apostando a la educación oficial porque ahí te da elementos para poder ser un buen ser humano que aprenda a defenderse de la vida cotidiana, ¿no? En una escuela particular no estoy diciendo que está mal, pero finalmente no es una realidad, porque si bien es cierto, hay papás que se esfuerzan por darle una calidad entre comillas, lo encomillo mucho, de vida y de escuela a sus hijos, también está la parte en la cual se disfraza la realidad escolar, la realidad de la vida. Entonces, sí le apuesto a la educación oficial y seguiré luchando para que todos estos niños en educación oficial puedan cumplir su propósito, ¿no? Una educación integral que les fortalezca conocimientos, habilidades,
que si van a ser deportistas, bueno, sean deportistas, pero que también tengan el conocimiento, no nada más la habilidad de jugar, que si van a ser bailarinas, que no nada más tengan la habilidad de bailar, que también tengan conocimientos para que sean mejores personas y mejores profesionales de lo que nosotros somos, ¿no? Tienen un compromiso mayor todavía porque finalmente les estamos dando elementos para que ellos salgan adelante. Creo que tu obra refleja como toda esta parte humana que hay que desarrollar, que hay una serie de vicios formativos, por así llamarlos, que hay una serie de patitas de las que todos cojeamos, pero que en algún momento podemos hacer conciencia de eso, nos podemos autoanalizar y de pronto decir, bueno, es que no es por aquí el camino, ¿no? Yo creo que podría hacer las cosas diferente, podría mirar hacia otro lado, podría interpretar esta realidad y de esa manera, totalmente de acuerdo contigo, construirnos de una manera más humana. El mundo se ha vuelto un poco más complejo por la gran cantidad de ideas que están y de pronto las personas como que nos faltan los elementos, ¿no? De poder tomar todo esto, qué de esto sí, qué de esto no, qué estoy consumiendo, qué es lo que alguien me está imponiendo, qué es lo que alguien quiere que yo piense porque pues está de moda, ¿no? Pero entonces esos filtros que tú propones dentro de tu obra que me parecen geniales, son algo, yo lo leía y decía, es que ¿cómo le hacemos para masificar esto? ¿Cómo le hago para que los papás lo lean? Porque es importante saber cómo educar a sus hijos, ¿no? A lo mejor no los estamos aleccionando, no les estamos imponiendo un ideal, pero sí les estamos haciendo recomendaciones para que ellos puedan mirar en esos ojitos, en esas infancias, algo que puede construirse de una manera diferente a la que ellos fueron construidos, ¿no? Sin tanto golpe, sin tanto machismo, sin tantas cosas que de pronto nosotros tenemos y que nos van marcando como en la vida. Y sobre todo entender que así como no está el maestro ideal, tampoco hay el papá ideal, ¿no? Entonces desde ahí partir, porque finalmente somos seres humanos y parte de lo que escribo en mis libros es cómo fortalecernos entre seres humanos, ¿no? Cómo fortalecernos entre seres vivos, cuando hablo del caballo con la persona, ¿no? Finalmente transmitimos emociones y de eso se trata. Si no hay el mejor papá y si no hay el mejor maestro, bueno, para eso estamos, para unir fuerzas y sacar adelante lo que tenemos que sacar adelante, que es la niñez mexicana. Y sobre todo estos niños vulnerables de discapacidad, de etnias, etcétera, ¿no? Uno que viene de provincias se enfrenta también a este tipo de acciones negativas, pero finalmente, si tú y yo lo hemos logrado, ¿por qué los demás no lo pueden lograr? O sea, todos podemos, nada más es querer. Y precisamente tiene que ver mucho con A Galope Corto, ¿no? Que en su primer momento fue un CD y después salió el libro, ¿no? A Galope Corto, que habla de la voluntad, de la autoestima. ¿Qué tan importante es querernos y valorarnos a nosotros mismos para poder entender el entorno que tenemos? ¿Es difícil? Sí, pero se puede, se puede. Entonces, de ahí, hablando de A Galope Corto, bueno, pues viene un galope, un relincho. Un galope, un relincho habla de la voluntad, el querer hacer. Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. ¿Pero por qué las quiere hacer? Hay tres cualidades en los seres humanos que son muy importantes, que es el amor, los sueños y la inspiración. Todos nos inspiramos. Si hacemos un ejercicio, lo hacemos todos, vamos a respirar, inhalar y exhalar. Otra vez. 3 veces. Inhalamos y exhalamos. ¿Dónde sentimos bonito? Aquí. En el corazón. En el alma. ¿Sí? Aquí es donde sentimos bonito. Y de aquí viene la inspiración. Cuando esa inspiración, que tiene que ver el autoestima y el querer hacer las cosas a través de la voluntad, cuando esta inspiración viene de adentro hacia afuera, viene del alma, es cuando finalmente lo logramos. Porque estamos conscientes de lo que queremos hacer. El primer contacto que tenemos con la vida es a través de la respiración. Entonces, cada vez que yo respiro, le estoy diciendo a mi cuerpo que estoy vivo, ¿no? Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Entonces, es ahí donde se conjunta esta parte biológica y es cuando empieza a ser más funcional. Finalmente se los digo muy breve, pero finalmente es respirar, aprender a respirar a plenitud. Si yo respiro a plenitud, voy a vivir a plenitud. Si yo no respiro a plenitud, pues no voy a poder
entender mi vida porque la estoy limitando. Entonces, por ello es muy importante que lean a galope corto, que lean un galope, un relieve, que nos habla precisamente de esa voluntad, y no de la voluntad de Dios, de que Dios quiere que nos pase lo que nos tenga que pasar. No, la voluntad viene de uno mismo. Sí está Dios presente, pero Dios no quiere que nos pase nada. Entonces, si nos vamos bajo ese criterio, entonces Dios quiere que tú entiendas que quieras hacer las cosas por ti, para ti, porque el bien es para ti. Entonces ya tenemos autoestima, ya tenemos voluntad. ¿Y qué viene ahora? A rienda suelta. Y a rienda suelta lo que va a hacer y nos va a permitir a través de mi narrativa es darles elementos para que aprendan a ser libres, pero no una libertad de querer hacer lo que se te dé la gana, no, una libertad dirigida que venga de adentro hacia afuera. Quiero ser libre ¿en qué? En mis acciones, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, pero siempre entendiendo que hay una regla, que hay una norma y que tiene que haber un respeto. Esa es la verdadera libertad, cuando la entendemos como el querer hacer para poder hacer sin afectar a los demás. Esa es la libertad. Quizás se pregunten por qué nombres de caballos. Bueno, como lo dijiste al principio, bueno, para mí el caballo, desde el primer momento que tuve un contacto con un caballo, pues fue muy emotivo, me conecté, y por eso es que empiezo en aprender la vida de los caballos, la anatomía de los caballos, la historia de los caballos. Y finalmente estos libros tienen estos nombres porque hago esa analogía, ¿no? Un caballo en libertad, galopa, trota, galopa, y sobre todo siempre está alerta, ¿no? Siempre está alerta de lo que está pasando, y es de ahí donde rescato toda esta información y hago esta analogía con la vida de los seres humanos, porque finalmente eso es lo que necesitamos, llevar un ritmo, ¿sí? Empezar caminando, un ritmo, un galope, un trote, hasta poder cabalgar y llevar una velocidad, pero esa velocidad controlada. ¿Y quién la va a controlar? Pues el jinete con la rienda, ¿no? Y eso es de lo que se trata, de que aprendamos a tomar las riendas de nuestra vida y hacer lo que queremos hacer sin afectar a los demás, ¿no? A lo mejor lo digo muy fácil, pero es práctico. Y precisamente todos estos libros les doy esos tips, ¿no? Para que lo puedas lograr, para que lo puedas entender y lo puedas llevar a cabo de una forma práctica a tu ritmo. Sí, claro, creo que es una de las características que contemplan en tu libro. Y quiero rescatar una de las ideas que creo que son muy importantes, sobre todo para los que tenemos infancias bajo nuestra responsabilidad, que pues es como una tríada, ¿no? Están los pequeños, están los papás y estamos nosotros. Y de pronto colaborar con el papá, que no nos vea como un enemigo, ¿no? O sea, no odiamos a los niños, no odiamos a los papás, simplemente tenemos los dos del mismo fin, el mismo propósito, trabajar para su desarrollo integral, ¿no? Entonces, a veces creo que se malinterpretan las cosas, pero no, o sea, yo no podría odiar a un niño, ¿no? Digo, a veces a lo mejor hay niños tremendos, les llamamos la atención, pero justamente eso, si les pedimos que quizá convivan de manera armoniosa o estamos trabajando sobre eso, es justamente porque queremos formarlos como personas, no porque nos caiga mal, no porque me caiga mal el papá, o no porque a lo mejor no me hable, creo que tenemos como esa madurez y ese profesionalismo de llevar eso. Pero si nos juntamos y trabajamos juntos, el beneficiado va a ser el niño, porque no solamente hay una relación de cordialidad entre el padre y el maestro que se beneficia en él, sino que también podemos orientarnos, ayudarnos, comunicarnos y construir, trabajar juntos para esa mejora. Y otra cosa que también que también tocaste muy importante y creo que es algo fundamental y que lamento no haberme topado con tus libros como mucho tiempo antes, porque es el trabajo interno. Yo creo que así como hacemos ejercicio, así como vamos al gimnasio, así como comemos bien, así como hacemos muchas otras cosas que nos dan placer, también hay un ejercicio interno que también creo que es muy importante y creo que es al que tú abonas con estos libros. O sea, sí viene la parte teórica, sí nos explicas como muchas cosas que tenemos que saber, pero también nos invitas a pensar en nosotros, ¿no? Nos invitas a pensar en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, en cosas que, por ejemplo, yo no había hecho hace mucho tiempo, de decirle a alguien
lo mucho que me importa y por qué la quiero, ¿no? Entonces, creo que eso era algo que que se me había pasado. Entonces yo estaba leyendo el libro de otra reina y de pronto me topo con el mensaje y digo, creo que es momento de hacerlo. Así que agarro el celular, empiezo a escribir el mensaje y lo mando. Yo creo que son cosas, como tú dices, muy prácticas que podemos llevar a cabo. Y bueno, antes de continuar con esto, voy a saludar a las personas que nos están acompañando esta noche. Isaac Reyes, saludos. Eric Cruz, Oscar Sánchez, José Peñalosa, que no se las pierdes. José, por favor, haznos las preguntas que tú quieres. Yo sé que ya lo conoces en persona, ya estuvo contigo, así que también puedes hacer tus comentarios. Mare Kenia, Adri Gómez, Adi Elizabeth Hernández Góngora, Jessy Gutiérrez, Rubén Pérez, me imagino, Sweet 15, dice, Sergio Ventura Archudia Marín, Gaby AC, Adi Elizabeth, felicidades, y Auri Marín. Todos te mandan saludos, muy afectuosos contigo, me encanta que lo hagan y que se conecten a esto, así que ya saben, cualquier pregunta, cualquier cosa que le quieran decir a nuestro invitado esta noche, están en total libertad. Y bueno, vamos a ver. Eh, pues tú ya ganaste un premio iberoamericano de literatura, ¿no? La palabra como herramienta de cambio. Creo que tu carrera literaria también ha sido reconocida. ¿Y cómo ha sido tu evolución como escritor? Y de pronto, en esta lucha social que tenemos, en esta lucha educativa, ¿cómo ha jugado tu producción literaria? Bien, mire, yo creo que es muy importante, bueno, agradezco mucho este título de escritor, ¿no? Pero este es título de escritor, para muchos es arte, y yo creo que siempre he considerado que para que pueda hacer arte lo que uno escribe es porque le llega al alma a los demás, ¿no? Entonces, en el momento que llega a tu alma y te mueve algo, entonces desde ahí es arte. Si no, nada más es divulgación. Entonces, sí quiero aclarar este punto entre escritor y divulgador, porque no todo lo que escribimos siempre es retroactivo. Y menciono esto porque, bueno, ahorita en la actualidad todos escribimos. Todos estamos en el WhatsApp, todos estamos en Facebook, todos estamos en redes sociales y estamos escribiendo y escribiendo. Un ejercicio muy importante es, por ejemplo, que a las personas que amas, bueno, durante el día estás mandándole mensajes. Y yo lo que hago, bueno, en la noche leo todo lo que escribí. Y se va uno dando cuenta cómo se hilan las conversaciones y surge ahí algo bonito, ¿no? Surge ese, ese pasito a pasito que vamos dando. Entonces, todos podemos escribir, eso sí es muy importante y por eso lo menciono, porque todos podemos escribir, porque todos escribimos a diario, pero si nos damos la oportunidad de releer lo que escribimos, podemos entender todavía un poco más lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo me estoy conduciendo con esa persona a la que le estoy escribiendo, si estoy siendo sensato, correcto, o si estoy siendo tóxico. Entonces es un ejercicio que para mí me sirve. Retomando tu pregunta, por ejemplo, en el libro de Un galope, un relincho, que habla de la voluntad, que dijimos que es voluntad, pues querer hacer las cosas, ¿no? Dice, siempre hay un galope y un relincho que nos hace sentir más vivos. Los seres humanos resolvemos problemas a través de las emociones. La posibilidad de estar con las personas correctas en situaciones incorrectas o estar con las personas incorrectas por situaciones correctas. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte estar con alguien que no quiero o qué fuerte es estar con alguien que sí quiero, pero no puedo estar. Entonces, esto es lo que nos invita la lectura, ¿no? Las narrativas. Siempre darle un interés y un por qué estoy leyendo esto. Lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Todo tiene su momento. Y en ese momento, pues tocó leer esa parte que te movió ciertas fibras. Entonces, esa es la magia de la lectura, esa es la magia de la escritura, esa es la magia del poder compartir lo que uno escribe. Finalmente, a lo mejor a no todos les va a hacer funcionar, pero a la mayoría estoy seguro que sí, ¿no? Entonces, es por ello que escribo, es por ello que sí es un compromiso muy grande el saber qué les voy a decir, qué les voy a transmitir, porque también puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, sí, el cuidar palabra a palabra de lo que estás diciendo es un compromiso que tenemos todos los que nos dedicamos a hacer libros, ¿no? Por así decirlo. Claro que sí, bueno.
Me dejas pensando un poco en lo que has dicho y no sé, yo me resistía un poco a pensar en eso, ¿no? Yo decía, ay, no, o sea, son como palabras domingueras, frases que alguien dice para hacer conversación, por decir algo, ¿no? Entonces yo como que por mucho tiempo decía, no, pues, ¿cómo que las cosas tienen su tiempo? O sea, me pasó y ya ni modo, ¿no? Pero de pronto me empiezan a ocurrir cosas y justamente con los libros, como tú decías, te topas con una frase, entonces dices, yo estaba pensando en eso, así, me ha de estar espiando el universo, ¿no? Y me pone las cosas cuando las necesito. Pero justamente es esto, yo venía como reflexionando en por qué conoces a las personas, por qué conoces a esta persona y no a esta persona. ¿Por qué de pronto coincides con alguien que en la vida se te hubiera ocurrido, que obviamente que no conoces y de pronto deja como una marca en ti, ¿no? Lo que está pasando aquí. O sea, de tantos millones y millones de personas que hay en el mundo, ¿por qué te conozco a ti? Y justamente en tu libro decías, es que si conoces a alguien, tengas una buena o una mala experiencia, es porque seguramente va a dejar algo que enriquezca tu vida. Y yo creo que definitivamente sí, ¿no? O sea, si te topas con alguien que quizá hace cosas y tú las tomas a mal o que no las sabes cómo dimensionar y te afectas por lo que la otra persona hizo, seguramente vas a aprender de eso, como también vas a aprender de las personas que colaboran, que impactan de manera positiva y vas a crecer como persona. Yo no creo, o no sé tú, que eres el experto, si existe la manera en que las personas, lejos de crecer con lo que nos pasa, vayamos para atrás. O sea, vayamos decreciendo, vayamos en retroceso, o sea, si todo lo que nos pasa es para llegar a un buen fin humano, digámoslo de alguna manera. Sí, definitivamente traemos un karma, ¿no? Un karma que nos heredan desde los bisabuelos, desde nuestra historia familiar, y ese karma finalmente vuelve y vuelve y vuelve. Es decir, que si, por citar un ejemplo, ¿no? Si la bisabuelita es madre soltera o crió a sus hijos solos, la abuelita, la hija, la nieta, la bisnieta, y así se va recorriendo, todos pasan situaciones similares. Y es finalmente por eso, porque no aprendemos a resolver, nos quedamos estancados, pero es un proceso, o sea, me queda claro que es un proceso y cada quien va a vivir su proceso, pero siempre y cuando fortalezca tu autoestima, te inspires y lo quieras hacer y sobre todo tomes las riendas de tu vida. Sin esos tres elementos, sin estas cualidades que les mencioné hace un momento, ¿no? Del amor, la inspiración, los sueños, no vamos a llegar a hacer nada. Sí, para uno será más fácil, para otros será más difícil, pero todos lo podemos lograr. Sobre lo comentabas, ¿no? Cómo he vivido mi parte de escritor. Bueno, pues te puedo decir que leer me salvó la vida y escribir le dio un sentido. Y quiere decir que como cualquier persona tuve un momento en el cual me desmoroné, pero también entró en mí esa posibilidad de poder armarme de nuevo, ¿no? Armarme y salir adelante y darle un sentido. Y ahora, bueno, entonces estoy escribiendo libros, libros que van siempre enfocados a lo que es el desarrollo humano, el fortalecimiento de las personas, pero yo lo englobo más que en estos términos tan grandes, yo lo englobo como acciones amorosas. Para mí el amor es muy fundamental y ahí he descubierto, ¿no? El amor a quién primero, pues a tu mamá, a tu hermana, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, y el amor a ti mismo y el amor a la pareja. Entonces, por eso es muy importante el amor, porque puedes brindar lo que tienes aquí adentro, y si no lo brindas como debe de ser, bueno, pues entonces no está siendo funcional. Y yo le llamo acciones amorosas. Para mí es muy importante que todo lo que hagas por todas estas personas que acabo de mencionar, si no lo haces con amor, desde el alma, de adentro hacia afuera, no tiene un fin. No es nada más decir te amo por te amo, no. El te amo tiene una conexión, el te amo tiene un por qué lo estoy diciendo. Y es ahí donde nos conflictuamos, ¿no? A veces porque se le habla bonito o no se le habla bonito, pues ya determinamos o juzgamos. Pero debemos darnos la oportunidad de vivir el amor. A lo mejor en una edad madura estoy viviendo el amor y lo estoy viviendo al 100, ¿no? Porque hay una conexión, pero es un proceso también para poder amarnos. Pero esos son ejercicios que debemos hacer todos y tenemos la responsabilidad también de informarnos, de leer, de conocer y reestructurarnos.
Por supuesto que sí, creo que de pronto esta charla puede funcionar como una provocación para que quienes quizás son un poco escépticos de la terapia, para quienes quizás son un poco escépticos del trabajo interior, porque, bueno, yo debo de confesar que de niño estas cuestiones internas no eran tratadas. O sea, yo sí crecí como en una sociedad donde los niños no lloran porque son hombres, ¿no? O sea, si te caes, ¿por qué te vas a llorar? Párate y sigue caminando, ¿no? Eh, Como que todas estas emociones, las emociones básicamente eran como negadas, eran como que no eran importantes, como que habían cosas que sí eran importantes en la vida, pero esos sentimientos, ¿cómo un hombre va a llorar, no? Y ahora me doy cuenta de que esos procesos, si los hubiera vivido, quizá hubieran cambiado un poco la forma en la que percibo la vida, la forma en la que me relaciono con las demás personas, la forma en la que yo habito todo este vasto universo junto con los demás. Entonces, me parece que estos libros son justamente eso. Los leemos, reflexionamos, hacemos los ejercicios y de pronto decimos, no voy a poder, como tú dices, Ujú. no me basta con esto, necesito ayuda de alguien más y quizá sea como el paso que necesitamos dar para trabajar de nueva cuenta en nosotros. Bueno, por aquí hay un reclamo que alguien te hace. Dice Wilber de Luna Ramírez, ahí te encargo mi colección de libros. Carmen Guzmán Ok. dice, hola, soy Rebeca de Quinto B, saludos director. Bien, muy bien. Oh, Dice Isaac Reyes, muy interesante la conversación de hoy en Ciudad de México. En Ciudad de México, ¿dónde pueden conseguir tus libros? bien, ahorita en la librería El Péndulo y tenemos ahorita el libro digital, es directamente conmigo a través de Joaco Marín, Joaco-Marín. Pueden buscarme y tanto en Instagram como en Facebook y se les hace llegar a donde ustedes quieran esos libros. Perfecto, bueno, Con pues ahí todo. está la manera de conseguir estos libros que son realmente interesantes. Gaby dice, sí estoy de acuerdo que la diferencia en la educación no es si es privada o pública, es que trabajemos en conjunto, profesores, padres e hijos, pero aceptemos que las privadas manejan tecnología e idiomas, busquemos que en las públicas se den también. Bueno, son como áreas de oportunidad que seguramente tienen muchas escuelas, tenemos muchas escuelas. Dice Josil, efectivamente, Omar, tengo el privilegio de haber conocido en persona al doctor por la presentación de un libro y ha sido una experiencia inolvidable. Cada palabra escrita en sus textos está llena de calidez humana. Son libros con una sencillez de leer que te atrapa y cuando menos te das cuenta, ya lo terminaste. A las niñas que se los he acercado les ha encantado. Y de ahí los demás agradecen tus libros. Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención entre muchas de las que he encontrado en tus textos es la introducción de A Rienda Suelta, que si me permites leerlo, dice, la vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Pero siempre se recuerda como el momento que te dejó sin habla, porque la vida cambió el rumbo, quizá nunca lo cambió, ese era el rumbo. Fue ese el instante en el que mi aliento me dejó contenido, sin palabras, pasmado, sin respiración. Cerré mis ojos buscando una oportunidad para seguir viviendo. Entender que la vida está hecha de momentos y te planteas lo que has hecho, pero estás ahí de frente a la muerte. Lo anterior es mi motivación, mi experiencia, mi compromiso con la humanidad, sin olvidar que la mejor lección de amor es la dignidad. Me encantó esta introducción muy breve, pero bastante sustanciosa. Eric Cruz, que creo que ya leyó alguno de tus libros, dice, pude leer Otra Reina y creo que invita a la deconstrucción propia para el empoderamiento de la mujer y de las niñas. Me pareció un texto enriquecedor. Teresa Ansaldo dice saludos al director de parte de Oscar Jesús de Quinto B. Bueno, ahí está el personal de tu escuela junto con tus alumnos. Qué maravilla leerlos. Y bueno, uno de los libros que escribiste, pues es un galope, un relincho, que me parece bastante interesante.
y haces esta analogía con los caballos. Cuéntanos un poco de esta relación que tú has tenido con estos animales y cómo se desarrolla o cómo, bueno, para los que no sabemos qué es la equinoterapia, pero desde tu enfoque, ¿cómo es? Ok, bueno, independientemente que crecí porque mi abuelo nos dio la oportunidad de estar en un rancho, mi abuelo me dio la oportunidad de estar cerca de un caballo. Pasaron los años y seguí siempre con esta inquietud hacia los caballos, ¿no? En algún momento tuve la oportunidad de tener mis propios caballos y sobre todo aprender a conocerlos. En cierta ocasión llega una persona, toca la puerta del rancho y me dice, mi niña tiene discapacidad y me dijeron que la trajera a equinoterapia. Y como aquí hay caballos, pues quiero que le dé equinoterapia. La verdad es que me quedé desconcertado, era un adulto mayor, traía a su nieta. Le dije, mire, no sé, déjeme ver, venga la próxima semana. Estoy hablando de hace como 8 años, 7 años, que pasó esta situación. Entonces, durante esa semana me pongo a investigar, había muy poca información y la poca que había era en inglés. Entonces trato de copiar, porque en ese momento copiaba lo que hacían en estos videos de YouTube. Y llega el siguiente sábado, llega la abuelita, le doy la terapia como yo la observé en YouTube. Pero la sorpresa es que a la siguiente semana me llega con más niños y cada semana eran más niños, más niños, más niños. Entonces, llegó un momento en el que dije, bueno, es una responsabilidad. Y es donde empiezo a investigar y donde empiezo a conocer que en Europa ya estaban más avanzados y es donde logro certificarme. Aquí en Latinoamérica, Argentina, Colombia, Costa Rica, son países que la equinoterapia la consideran como una alternativa médica y ahí es una profesión. Aquí en México todavía no llegamos a ese nivel, pero finalmente habemos gente capacitada que podemos, y certificada sobre todo, llevar a cabo esta actividad. Pero bueno, finalmente el fundamento científico, así rapidísimo, es el caballo al dar un paso mueve más de 2.800 músculos. Estos crean una energía tridimensional, entonces el caballo camina, va caminando, entonces va generando esta energía tridimensional que el jinete o el paciente al estar montado en el caballo a través del coxis emite estas vibraciones, suben por el coxis, en el coxis tenemos muchas terminales nerviosas y suben a través de la columna y llegan al cerebro, entonces en la medida que va caminando el caballo, pues va estimulando, entonces Legra estimula y crea nuevas redes neurocerebrales. No es que te cure el caballo, simplemente que te fortalece en el sentido de que si mis redes neurocerebrales no están conectadas y la niña no habla, pero con el galope, de repente, ¡pum!, se conecta una y no a la primera, ¿no? Después de varias sesiones, entonces la niña se conecta con la nueva red neurocerebral y es como la niña empieza, o el niño, a caminar, a hablar, de acuerdo a la discapacidad que tenga, ¿no? Finalmente, bueno, esa es la parte científica, pero también tiene que ver, si nos vamos a la parte esotérica, los chakras, ¿no? Están los chakras que se conectan y exactamente en el tercer chakra, el plexo solar del caballo, que es a la cruz es donde está un huesito y atrás de la cruz va montado el jinete. Ahí hay una conexión. Así como en la película Avatar que se conectaban, pues aquí, así nos conectamos los jinetes o los pacientes con el caballo. Entonces, en el cinturón pélvico va el caballo, va moviéndose, y tenemos el cinturón pélvico que también el paso del caballo y la monta, pues roza la parte, es el cinturón pélvico, nuevamente lo menciono, y es ahí donde hay otra magia, ¿no? Empieza también otro tipo de energía que ya tiene que ver con la divinidad. Se dice que es el momento en que cuando monta el paciente o el caballo a la cruz, se conecta con la divinidad. Bueno, ese es un fundamento también esotérico, pero que también tiene fundamentos de física, de química. En sí es un tema muy, muy largo y muy complejo, pero a grandes rasgos así es, ¿no? Y el otro punto muy importante es la conexión emocional. Los caballos, en el momento que sube o está su jinete, su dueño y el paciente que va a recibir la quimioterapia, lee las emociones, las apropia y se queda con ellas, ¿no? Entonces, la diferencia entre el caballo y los seres humanos es que nosotros racionamos o razonamos las emociones
y los caballos no, solamente se apropian de ellas, ¿no? Hay por ahí unas leyendas apaches que se dice que cuando se suelta al caballo, corre, 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 y se lleva todas las malas energías, se lleva todos estos problemas, ¿no? Y es una actividad que hacen mucho los apaches, ¿no? En su momento, pues ellos hacían esta actividad. Y coincide, ¿no? Cada vez después de una charreada, un salto, una actividad ecuestre, donde el caballo salta, etcétera, barriles, la actividad que sea, con caballos, sueltas al caballo y lo primero que hace es retosar, se estira, corre, entonces se libera, ¿no? Y esa es la parte que retomo. Precisamente tiene mucho que ver el Balancanec, un caballo singular, que es un cuento para niños. Ese caballo está basado precisamente en la equinoterapia, donde la hormiguita quiere subirse al caballo y que le dé la vuelta, ¿no? Y ya de ahí se desata pues una historia entre ellos, pero el fundamento es ese. El fundamento del Balancaneco es la equinoterapia. Y sobre todo, que el Balancaneco fue el primer caballo con el que conecté, fue el primer caballo que me brindó mi abuelo, y por eso es tan importante este cuento, ¿no? Porque tiene ese fundamento de verdad, y ahora con mi preparación, con mi trabajo durante los años, pues toma un sentido porque finalmente plasmo esta historia, lo que yo viví en el Balancaneco, ¿no? Y aquí van a descubrir por qué es un caballo singular. Claro, esa historia le encantó a los niños cuando se las leí, entonces estaban súper entretenidos y divertidos, sobre todo con esta hormiguita y bueno, los intentos de caballo por quererla llevar a pasear. Entonces podríamos decir que la equinoterapia no es una terapia exclusiva para personas con discapacidad, sino que la podría tomar cualquier persona. Sí, desde luego, cualquier persona que quiera montar y que quiera conectar con el caballo, lo va a poder hacer. Hay una frase en lengua de señas mexicana que hago siempre cuando doy cursos que tengan que ver con caballos, y si me permites la voy a hacer Por en lengua supuesto. de señas, que es a la altura de la boca, la vida se ve diferente en los lomos del caballo. Ahora la voy a decir, pero sin el sonido. ¿Sí? Y seguramente ahí están las dos partes, ¿no? Cuando sintieron lo que hablé y cuando no hablé, ¿no? No expresé más que las manos. Entonces, finalmente dense esa oportunidad. La frase los invita a que se suban al caballo, y no se los voy a decir, súbanse un caballo si tienen la oportunidad, más allá del miedo que los puedan tener. Y sobre todo, disfruten y vean por qué la vida es diferente en el caballo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo algunas veces me caí del caballo, otras veces la pasé muy bien, pero bueno, ahí vamos en el proceso. Seguramente buscaré más información sobre el tema y vivir la experiencia, porque digo, también es necesario intentar nuevas formas de vivir. Bueno, yo veo que hay muchos niños que están en la transmisión, te mandan saludos. Dice, Gracias. saludos al director de parte de Oscar de Jesús de Quinto B. Saludos, director de Elitzi, Joana, de Tercero B. Apoyando a nuestro director, dice saludos de María Fernanda de Quinto B. Hola, soy Matías de Quinto B. Saludos de parte de su hijo Nathan. Saludos, director, soy Rebeca de Quinto B. Y Jessy Gutiérrez dice, excelente escritor. Gracias. Y Bueno, sobre todo a los maestros que tuvieron la confianza de invitarlos, ¿no? Realmente yo invité a los maestros, pero bueno, qué bueno que ellos les dieron esa oportunidad a los niños. bueno, yo estoy convencido de que tus libros son necesarios de algún modo, que tenemos que leerlos porque nos detona una serie de procesos. Bueno, nos detona, yo espero que una serie de procesos. Y si no, por lo menos la reflexión sobre lo que nosotros vivimos o la forma en la que vivimos, quizá algunos ya lo hacen, quizá otros no se han topado con eso. Para algunos puede ser algo cotidiano, algo que con lo que se relacionan con frecuencia, para otros, como en mi caso, ¿no? Toparme con estos libros ha sido una experiencia diferente a las que se han tenido, a las que he tenido, y que de alguna manera me han llevado a la acción y a la reflexión. ¿Tú qué consejos le darías a los maestros y a quienes se están formando como futuros maestros para afrontar estos desafíos, principalmente del desarrollo emocional
tanto de ellos como de sus alumnos en relación con tus textos? Bien, a los maestros de formación les puedo decir que sí analicen y reflexionen lo que quieren hacer, ¿sí? Es una tarea muy, muy difícil, es una tarea muy compleja, pero se puede llevar a cabo. El ser maestro implica muchas responsabilidades, muchos compromisos, pero sobre todo mucha voluntad, el querer hacer las cosas. Siempre se ha manifestado y yo estoy en contra de todos estos maestros que hacen TikTok, en el cual hacen mofa de nuestras acciones, de nuestra vida diaria. La verdad estoy totalmente en desacuerdo, porque finalmente tienen un compromiso y nadie los obligó. Tienen un sueldo digno. ¿Por qué es un sueldo digno? Entonces, yo me baso mucho en eso. Seguramente alguien se va a sentir ofendido, pero un sueldo digno, un compromiso, un respeto a la dignidad humana, un respeto a la vulnerabilidad de todos los niños, porque todos los niños son vulnerables. Eso es lo que yo les pido, que analicen y reflexionen y sobre todo se formen. Y siempre les he dicho, esta profesión es de exigencia y de una exigencia personal, porque aunque no te lo obliguen en ocasiones, tú tienes que buscar prepararte. Yo recuerdo, y yo tendría como 6 años de servicio de maestro frente a grupo, y me empezaron a llegar niños con discapacidad, me empezaron a llegar niños de alguna etnia, con algún idioma. Yo no iba a chillarle al director, yo me acuerdo que yo mismo buscaba mis alternativas de prepararme, de informarme, de lo que sea. Finalmente, ahorita ya hay más plataformas donde te puedes informar, donde puedes consultar, entonces ya no hay pretexto. Todo nace de aquí y del querer hacer las cosas. Por eso les menciono mucho qué tan importantes son las cualidades humanas. Soñar, amar y confiar. Soñar para poder tener una misión en la vida de qué quiero hacer. Amar, porque si no lo haces con amor, tampoco lo vas a llegar a hacer. Y vas a vivir enojado con la vida. Y confiar. Confiar en lo que soy y confiar en lo que quiero hacer. Y para los maestros que ya están en función, pues hay que prepararnos, que utilicemos esta experiencia porque nos tocó ser los maestros del cambio, ¿no? Finalmente hay maestros que tenemos ya 2, 3 reformas educativas, pero que no sea un mal pretexto el decir, es lo mismo, pero no, no es cierto, siempre va a ser diferente, las reformas educativas son diferentes, siempre y cuando tú le veas esa opción. Y ahorita sí, lo puedo mencionar y lo digo con mucha seguridad, que la mejor planeación, la mejor reforma educativa es la que el maestro hace en el salón de clases de acuerdo al contexto que tiene. Y eso lo digo y lo seguiré diciendo. Sí hay un plan y programas, sí está la nueva escuela mexicana, pero también está el maestro que tiene una experiencia, el maestro que tiene conocimientos y el maestro que tiene las ganas de hacer las cosas, ¿no? De transformar infancias, porque es ahí nuestra responsabilidad. ¿Qué le estamos dando al niño para la vida? ¿Qué le estamos dando a estos niños para que puedan ser exitosos? Entonces sí tenemos que hacer esta combinación de lo que es el conocimiento con lo que es las habilidades y cómo regular sus emociones. Totalmente de acuerdo contigo, creo que son estos mensajes que de pronto, como dices, pueden ser incómodos porque la verdad a veces incomoda, no peca, pero incomoda, dice el dicho, pero a veces tenemos que decirlo. Y bueno, el tiempo como siempre no alcanza porque siempre anda detrás de nosotros, así que vamos a ir cerrando porque todavía tengo curiosidad de saber algunas otras cosas sobre ti y sobre todo porque tu vida ha sido una constante transformación, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños, tus proyectos a futuro, tanto en la educación, la equinoterapia, la literatura? ¿Cuáles son esos caminos que todavía falta por recorrer? ¿Qué historias faltan por contar en este futuro en constante galope que tienes? Bien, pues uno de los sueños finalmente también es Potra Reina. Potra Reina habla de este empoderamiento de las niñas dentro de la escuela, pero no nada más es decirles que ellas pueden, no.
también estoy en contra de ese término de son guerreras, no es cierto. Los guerreros lucharon, los guerreros mataron para lograr. No, nosotros no vamos a matar. Nosotros no matamos porque no somos asesinos. Nosotros somos luchadores y las niñas van a ser unas luchadoras de su propia vida. Pero finalmente me queda claro que la mujer sí es vulnerable y lo único que pido es el respeto. Basado en el respeto podemos hacer mucho dentro de las escuelas. Entonces, respetar a las niñas y también pedirle a los niños que respeten, pero también los niños merecen un respeto. En Potra Reina sí hablo de las niñas, pero no dejo de lado a los niños. Sí es muy importante, no quiero entrar tampoco en detalles, porque finalmente causa siempre polémica hablar de feminismo, pero sí es muy importante que en las escuelas también aprendamos y enseñemos a los niños qué es el respeto y sobre todo los roles, ¿no? Finalmente, yo también tengo la idea de que existen nada más dos géneros, masculino y femenino, hombre-mujer. Esos son los dos roles biológicos que tenemos. Que después hay otras situaciones que son muy respetables, sí, sí está la comunidad LGTBQ+, pero no son criticables, finalmente forman parte de nuestra vida, pero aquí lo único que quiero rescatar es el género hombre-mujer, que es muy importante que desde las bases de educación primaria el niño sepa su rol, pero es un rol basado en el respeto y un rol compartido, un rol de que no nada más los niños pueden hacer cosas de niños, también pueden hacer cosas de niñas, y donde las niñas también puedan hacer cosas que por tradición hacen los niños, ¿no? Aquí es la libertad de que todos hagamos de todo. Y por eso es que los temas que seleccioné en Potra Reina tienen mucho que ver con el amor. Si recordarás, me baso todo en el amor. Porque de ahí parte, ¿no? El amor y el patriarcado, el amor y el romanticismo, como en el momento en que las niñas empiezan a tener sus novios, finalmente ellas también caen, ¿no? Caen en este rol, en esta toxicidad de que porque me quieres, me gritas o porque me quieres, me pegas. Entonces ahí es donde le estoy dando muchos tips, amor y violencia, pistas para que también se liberen del amor, porque también el amor en algunos casos puede ser malo, ¿no? Construir una igualdad en la escuela primaria, y este tema es muy importante, pero tendríamos que romper muchos esquemas, ¿no? Por ejemplo, que no haya baños de hombres y de mujeres y que cada quien entre al baño que quiera. O es más, no ponerle letrero, ¿no? Pero falta ver cómo reaccionan los padres de familia, que esa es otra limitante, ¿no? Y así vamos a encontrar varios temas muy importantes. Les hablo de lo que es el sexismo, la crianza, cómo criar a los niños, los hombres son víctimas del patriarcado, porque también sufren los niños, ¿no? Me pasó y en la mañana platicamos cómo el papá le decía al niño, ¿no? Lo tienes que hacer porque eres hombre. Entonces también hay esta acción negativa hacia el sexo masculino. Hablo también de la importancia, ¿no? De cómo nos enseñan a que también tiene que ver el tamaño del pene, ¿no? En una masculinidad. Entonces, eso está el tema de 5 de canela, para que lo lean. Y propiamente no hablo como tal del pene, hablo de cómo lo percibimos y cómo nosotros le damos otro valor que no entra en esto, ¿no? Aquí de lo que se trata es fortalecer a nuestras niñas en la escuela primaria y trabajar solamente con lo que tenemos. Es decir, no es que haga de un lado al papá, pero como el papá siempre se va a estar quejando, el papá nunca le va a parecer que le demos una información para fortalecer, es trabajar en la escuela con lo que tenemos y hacer acciones que favorezcan tanto al niño como a la niña. Se escucha muy fácil, pero es un tema muy complejo, muy delicado, pero tenemos que hablarle. Se quejan de algunos temas de los libros de texto, pero son importantes, hablarles de sexualidad, que conozcan su cuerpo, que usen cómo usar un condón, las pastillas anticonceptivas, no porque las tengan que usar ahorita, pero si tienen estas herramientas, yo creo que ellos van a poder tomar decisiones, porque muchas de esas decisiones obstaculiza la vida de un niño, ¿no? Ya tenemos niñas de 13, 14 años con un hijo o dos, ¿no? En la secundaria ya hay más promiscuidad, entonces tenemos que, nosotros los maestros somos los responsables de darles información, ¿eh? No de las acciones que ellas hagan, darles la información cognitiva, ¿no? Cognitiva.
Tienes que saber esto para tomar tu decisión más adelante. Los padres, algunos apoyan, otros, que es su mayoría, siempre están en contra de la escuela. Entonces, también tendríamos que empezar a trabajar a los papás y sobre todo en este análisis y reflexión de la importancia que es darle elementos de valor a las niñas y a los niños. Muchísimas gracias por tu aportación, por todo el trabajo que has hecho, por tocar los espíritus y las almas de las personas que leen tus libros, que nos movilizan un poco a repensar qué es lo que hemos hecho durante este tiempo, cómo hemos vivido y posiblemente tomar acciones al respecto, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Isaac Reyes, dice, wow, muchas gracias por esta charla y la oportunidad de aprender de temas poco conocidos. Gracias, Cristian. Gracias, Joaco. Yo creo que efectivamente son temas que de pronto no son tan comunes. Algunos todavía están como guardaditos ahí bajo el colchón porque no se quiere hablar de eso. Y bueno, Adi Elizabeth dice, muchas gracias por compartir tu experiencia. Mar Kenia dice, excelente reflexión. Y también Benjamín Martínez de Quinto B, saludos, director. Yo ya me subí en un caballo. Y bueno, es genial. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco que me hayas dado la oportunidad de conversar contigo, de conversar sobre tus libros en esta noche. Y que bueno, esperemos que personas que nos han seguido hoy, personas que quizá vean la transmisión después, se animen a conseguirlos para poder tener una provocación del pensamiento y de pronto hacer algo por nosotros, que seguro, yo siempre he dicho que quien es feliz no anda fregando la vida del vecino y quizá con esto nos podamos ayudar. Así que muchísimas gracias. Si quisieras mandarnos un último mensaje, ¿dónde Claro te que sí. encontramos? No sé. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy acompañándonos, conociéndonos y sobre todo reflexionando. Es muy importante para todos las acciones amorosas, recuérdenlo. Todo lo que nazca de aquí es lo que nos va a hacer brillar en esta vida. También recordarles que viene Resoplo. Resoplo es un libro que va a hablar del duelo, cuando perdemos a mamá, a papá, a la abuelita, al tío, pero no es nada más decirles por qué lo perdemos, sino finalmente son tips para que ustedes puedan salir adelante de este duelo. También viene Pisada de Caballo. Pisada de Caballo son una serie de cuentos infantiles, pero cada cuento infantil finalmente da una reflexión y tips para trabajar y fortalecer a nuestros niños, que mucho requieren esta información, que ellos solitos a través de una lectura puedan subsanar sus males. Y lo menciono esto porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho el primer libro que pude leer como tal, fue El Principito. Y todavía me acuerdo, ¿no? Hasta en el libro de texto de primaria venía, buenos días, dijo el zorro, buenos días, contestó muy atento el Principito, se dio la vuelta, pero no vio nada. Entonces, ese cuento finalmente, aunque es para adultos y hay versiones para niños, la verdad es que a mí me marcó mucho, a mí me gustó mucho, y es el libro que siempre recomiendo leer, ¿no? El Principito. Entonces, si tienen esa oportunidad, lean el Principito y posteriormente lean los libros de Joaco Marín, que seguramente les va a ayudar. No les va a cambiar la vida, pero les va a llevar a que la reestructuren a su ritmo y a su momento de vida, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Y bueno, les tengo que dar algunos anuncios parroquiales. Recuerden, ya estamos trabajando por la Felipo 2025 para que escritores, narradores, cuentistas puedan presentar su obra o puedan presentarse en esta feria del libro autogestiva en Poyutla, Oaxaca. También les recuerdo que el día de mañana celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna y se abren las mesas se abre la mesa de vocación que ha organizado un encuentro maravilloso. Comenzamos a las 3 de la tarde en punto para que nos sigan. Van a haber 3 mesas de diálogo, en una de ellas estaré participando como moderadora, así que por favor acompáñenme, hagan sus preguntas. Bueno, vamos a estar con unas personas que han dedicado su vida a trabajar por el fortalecimiento de la lengua materna y en particular hablaremos de las personas de la tercera edad que han dejado un legado invaluable dentro de nuestras comunidades. Y el sábado celebramos el Día Nacional de la Mujer Indígena y también estaré contando cuentos a las 9:15 de la mañana y estaré presentando por primera vez en Kamishibai la historia de Seis Mono,
también hablaremos de otras mujeres mixtecas cuya historia estaré compartiendo con ustedes. Así que ya tenemos como esta agenda y la siguiente semana estamos platicando con Esther Interain, una mediadora de lectura en lenguas originarias del estado de Yucatán, quien nos va a hablar de todo lo que hace en su comunidad. Y ya saben ustedes si son escritores, mediadores, poetas, se dedican a la escritura de libros para niños, para adultos, de cualquier género, pónganse en contacto conmigo y me gustaría tenerlos en este espacio para platicar. Y también se va a abrir un nuevo espacio porque me ha encantado una historia que les contaré después sobre historias lectoras de cómo la lectura le cambia la vida a ciertas personas y cómo lo hace. Así que ya nos contarán ellos. Más adelante estaremos publicando la cartelera para que ustedes estén pendientes de eso. Por hoy hay muchas cosas que quedaron en el tintero, Juan. Hay muchas preguntas que faltaron, pero seguramente en otro momento nos volveremos a encontrar y quizá al calor del café lo podremos conversar. Así que muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes para quienes han estado con nosotros en esta oportunidad. Hasta la próxima. Muchas gracias.